Iniciamos esta jornada como lo hacemos habitualmente con nuestro querido columnista, periodista, especialista directamente desde Colombia, y en esta oportunidad de algo distinto. Tenemos un invitado realmente espectacular que tiene que ver con la gastronomía, que tiene que ver con las comidas típicas de Colombia, por eso, y también por supuesto con la bebida. Pero le vamos a dar la bienvenida primero a nuestro querido Tulio Pizarro Aguilar. Tulio, bienvenido nuevamente, ¿cómo te va? Muy bien, querido Gustavo, desde Bogotá, Colombia, te saludo con el placer de a través de la distancia. Te envío un gran abrazo y tenemos hoy como invitado especial a Geco Cortés, maestro bichero, empresario, investigador gastronómico, cocinero profesional y escritor. Es un especialista en crear experiencias gastroculturales usando el biche como hilo conductor en un manifiesto de respeto por el territorio y quienes lo habitan. Geco, nacido y criado en la vereda Negritos, a orillas del río Ispi, en Roberto Payán, departamento de Nariño, es un portador de la tradición, cuya vida es el vivo ejemplo de cómo transformar la adversidad en arte. Bienvenido, Geco Cortés, a través de 360.travel Argentina. Cuéntenos cómo es esta experiencia gastrocultural usando el biche como hilo conductor. ¿Qué es el biche? Hombre, Tulio, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Gracias por esta maravillosa invitación a Travel y demás. Bueno, te cuento un poco. El biche es un destilado de la caña de azúcar, caña cultivada propiamente en los territorios rurales del Pacífico colombiano, que comprende 4 departamentos, como lo son Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Entonces es un destilado que se hace de la caña de azúcar, es decir, la caña se muele, ese jugo se extrae, se fermenta y luego después de la fermentación se lleva a un proceso de destilación, en los cuales esos son unos pasos cortos, una corta fermentación y una corta destilación o una destilación simple, lo que hace que se llame un destilado verde. Por eso desde ahí su nombre de biche. Biche es la identidad del Pacífico colombiano, es memoria, es cultura y es oralidad. Geco, un placer saludarte, gracias a vos por estos minutos. Me gustaría preguntarte, o me gustaría que nos cuentes cómo nace tu historia con la gastronomía, que nos cuentes acerca de vos, y también, por supuesto, qué sentís al poder trabajar con la gastronomía de tu país. Claro que sí. Bueno, mi historia con la gastronomía empieza desde muy niño. Yo nací en el lecho de los trapiches, en el seno de una familia trapichera, productora de biches y demás. Y desde ahí, desde temprana edad, mi mamá, mis tías, mis abuelas, me fueron involucrando en todo ese proceso de cocinar. Entonces, sentir, representar hoy en día la gastronomía de mi país es esa memoria, esa identidad, ese legado que me lleva a viajar a la infancia. Entonces, por eso me lo disfruto desde cada proceso, con el alimento, con las mesas y las historias que se siguen tejiendo y construyendo alrededor de los alimentos, alrededor de los fogones, alrededor de las cocinas, pero sobre todo esos lazos de amistad que crecen alrededor de una mesa, todo lo que de ahí se construye y esa cultura que se genera. Eso es lo que me representa trabajar hoy en día con la gastronomía de mi país, esa pasión, esa emoción, ese sentir, pero sobre todo la vitalidad de esa memoria que muchas veces se vuelve nostálgica, pero sobre todo la alegría y el placer de compartir. Bueno, Geco, sabemos que tú tienes ese dominio de las técnicas ancestrales, tradicionales y de vanguardia. Y como resultado de todo este proceso, nace una marca, Trilogía del Sur. ¿Cuál es la identidad de Trilogía Sur? ¿Qué significa? Claro que sí, Tulio. Trilogía Sur es una marca que creamos junto con mi pareja. Trilogía Sur nace de 3 raíces: raíces ancestrales, sabores auténticos y el deseo de crear momentos inolvidables. Pero también porque trabajamos con 3 productos base, que es la caña, el cacao y la hoja de coca. Desde la caña, ese dulce legado que nos conecta con África. El cacao,
una planta propia de América y todo lo que en él converge, todo ese poder de sanación y de relajación. Y la hoja de coca, desde allí llevamos un proceso social con las comunidades, demostrándole que cómo la hoja de coca es un producto agrícola y desde nuestros oficios, cómo cambiar esa realidad que nos han impuesto tanto a este país y cómo construir comunidad, cómo construir paz desde nuestros artes, desde nuestros saberes, desde nuestros oficios. Desde ahí Trilogía se convierte no solo en una marca de biche, sino en un ecosistema gastrocultural que une a diferentes portadores o maestros de varios oficios alrededor no solo de la gastronomía, sino el agricultor, el campesino, el labrador, el tejedor, para desde ahí construir toda una historia y toda una experiencia gastrocultural, utilizando el biche como el hilo conductor, como el pretexto para esa unión, para esa conversación, y desde ahí hacer de la gastronomía una fiesta, una alegría, y eso de que hablamos, el deseo de compartir. Gecko, ¿crees que el turista o la mayoría de los turistas que llegan a Colombia conocen del biche? Y también preguntarte si trabajan para que justamente el biche llegue cada vez a más turistas que visitan Colombia. Bueno, la mayoría de los turistas que llegan a Colombia no conocen del biche, y desde ahí se hace un proceso de educación, no solo para el turista, sino también para los colombianos, hacer un proceso educativo y utilizar el turismo desde la educación, desde esas prácticas pedagógicas, para que la gente se lleve un concepto de la manifestación cultural que es, pero también de los procesos y de los productos gastronómicos, cómo utilizarlos para representar al país o para llevarse un recuerdo de este bello territorio. Tulio. Muy bien, Gecko, para concientizar un poquito a Gustavo y a todos los hermanos argentinos y extranjeros que no conocen todavía el licor biche. Querido Gustavo, el biche es como un aguardiente, producto de la caña de azúcar. Acuérdese que las bebidas como el ron, el aguardiente, nacen precisamente de ese proceso, pero su producto natural es la caña de azúcar y que se muele a través de un trapiche, una máquina, y sale el jugo de la caña de azúcar y se deja fermentar y nace, pero ancestralmente con todo ese proceso de nuestras comunidades afro-pacífico que están en estos departamentos del Pacífico colombiano. ¿Tú conoces el aguardiente, Gustavo, cierto? Claro, por supuesto que sí, y ahora con muchas ganas de conocer el biche. Y es una experiencia que te va a servir para conversar y reflexionar sobre el poder de esta cultura inmensa que tienen nuestros afros colombianos del Pacífico colombiano. Precisamente mañana también conoces el Centro Histórico de la Candelaria, se llega por primera vez el primer Congreso Gastronómico de Bogotá, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Alcaldía Local de la Candelaria, en pleno corazón del Centro Histórico de la Candelaria. Estamos invitados por la alcaldesa local, Angélica Angarita. Cuéntanos, Gecko, tú vas a participar, ¿cómo va a ser tu presencia en este primer evento del Congreso Gastronómico de Bogotá en la Candelaria, Centro Histórico? Claro que sí, ahí voy a estar participando en este primer Congreso Gastronómico, hablando de memoria, de cultura, pero traemos una propuesta desde Trilogía Sur muy interesante, con una de las marcas que hacen parte de ese ecosistema gastrocultural, que es Oasis. Tenemos la coctelería a base de biche y de hierbas, coctelería creativa, utilizando todos esos saberes ancestrales del Pacífico colombiano, de nuestros ancestros, y desde ahí transmitirlos a las nuevas generaciones, las nuevas culturas. La coctelería para nosotros se ha convertido en un puente que permite conectar generaciones, permite conectar campo y ciudad, permite conectar culturas y países. Desde allí permite que la gente que aprecie todo ese trabajo, permite escuchar la historia y todo ese tejido que hemos ido construyendo. Desde ahí nace Oasis como una propuesta fresca, refrescante, una propuesta que llega a ese paladar, como decimos nosotros, como corrientes de agua refrescante que corren a través del paladar. Entonces, no solo es el paladar, activa todos los sentidos, pero desde ahí
seguir comunicando esa construcción de sociedades, de país, de comunidades, de hermanar esas culturas, el campo y la ciudad. Entonces vamos a estar con esa propuesta de coctelería, pero sin olvidar todas nuestras raíces, todos nuestros saberes ancestrales y todo lo que nos ha formado y nos ha llevado hoy a lo que somos. Gecko, lo último que me gustaría preguntarte, y es más bien algo de color, ¿se puede o recomendás combinar biche con una bandeja paisa? Se puede combinar a través de los productos de todo el territorio colombiano, hacer una coctelería práctica para acompañar, para maridar cualquier plato de la cocina colombiana. Y desde ahí es la propuesta que traemos como base, donde se convierte en ese maridaje perfecto, no solo para la cocina del Pacífico, sino para la cocina de todo el territorio colombiano y, por qué no, mayormente más adelante hacerla para unir gran parte del mundo o de América. Gecko, bueno, Gecko, sí. Realmente para mí es un verdadero placer haberte invitado en el programa de hoy desde Bogotá, Colombia, a través de 360.travel Argentina, y te felicito y te deseo muchos éxitos porque tú eres portador de una tradición afro cuya vida es el vivo ejemplo de cómo transformar la adversidad en arte. Y ojalá que con toda esta trayectoria que viene realizando, viajando por todo el territorio colombiano, esperamos verte muy pronto en Argentina y en toda América Latina, y por qué no decirlo, ir a Europa a impulsar lo aprendido desde temprana edad. Un placer y te deseo muchos éxitos. Hombre, Tulio, Gustavo, muchas gracias a Travel Argentina por esta maravillosa invitación, y el placer y el honor es mío estar aquí conversando y compartiendo con ustedes y con todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a vos, Gecko, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Tulio, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Bueno, mi querido Gustavo, un abrazo a través de la distancia. Te extrañamos. Me saludas, por favor, a Julieta, a Lourdes, a Manolo, al gran Manuel y a Julio Johnny. Hasta la próxima, dentro de 8 días. Hasta la próxima, Tulio, que estés muy bien. Pasó con nosotros nuestro querido Tulio Pizarro Aguilar, directamente desde Colombia. Como siempre nos trae noticias importantes e invitados espectaculares, por supuesto, que marcan la agenda del turismo.